Un saludo cordial a todos los amigos y seguidores de Pos la Verdad. Sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio podcast de hoy lunes 9 de mayo. Son las 5:11 de la tarde e iniciamos este episodio podcast con una complacencia musical que nos hace Andrés Camilo @superrealismo, que nos la hizo en el grupo oficial en Telegram de Pos la Verdad y aquí la colocamos. Estaba sonando la canción Ola de Violencia de Masacre,
canción que nos ha pedido en el grupo oficial en Telegram de Pues la Verdad, don Andrés Camilo, @superrealismo en Twitter, complacencias musicales en el podcast de Pues la Verdad, emitiendo en vivo desde la ciudad de Bogotá, una ciudad muy fría, la de Bogotá, muy lluviosa, tenemos 14 grados centígrados, humedad del 70%, se pronostica lluvia ahorita sobre las 6 de la tarde, así que mientras tanto en esta fría tarde aquí en la ciudad de Bogotá, los acompañamos a ustedes. Muchas gracias por hacer parte del podcast de Pues la Verdad. El podcast de Pues la Verdad, aparte de emitirse en vivo y en directo a través de Spreaker, lo pueden escuchar en diferido en todas las plataformas de podcasting como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music, YouTube, TuneIn Radio y muchas más. En la información, en los detalles de este episodio de podcast pueden encontrar toda la información, todos los enlaces de Pues la Verdad para que nos escuchen, nos compartan, ayúdenos a crecer, síganos, acompáñenos, hagan que este podcast llegue a muchas más personas para que este espacio libre de opinión tenga aún mayor crecida, porque créanme, los números de Pues la Verdad en Spreaker han ido aumentando y todo esto gracias a ustedes. Y una de las ventajas de podernos escuchar en vivo a través de Spreaker es que nos puede dejar sus mensajes, sus saludos, sus comentarios en el chat en Spreaker. Como Diego Arevalo, que dice: buenas tardes, aquí de nuevo escuchando el podcast de Pues la Verdad. Feliz inicio de semana, con pinta buen clima donde vivo. Bueno, esperemos que por allá en la vía hacia Villeta, en Albán, si mal no recuerdo, es que nos acompaña Diego Arevalo, está gozando buen clima en Zipaquirá con Facas, la Sabana. Aquí pues todo esto ha estado bien con mucha lluvia, así que bueno, a mí me gusta el clima frío, así que por ese lado no hay problema. Doña Alejandra Tique, la colega, nos escribe, dice: buenas tardes amigos, saludos, y un imandacho de tutiendainformática.co para que se echen una pasadita ahí a tiendainformática.co. También nos escribe, dice: muy buena tarde, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Vaya fin de semana que tuvimos, vaya situación tan desastrosa, tan salida de manos ante cualquier análisis frente al tema del manejo del orden público, frente al manejo de lo que es el Estado Social de Derecho. Y es que realmente hemos vuelto a situaciones muy propias de los años 90, situaciones muy propias en donde el uribismo se siente cómodo, en donde sencillamente cierto sector que hoy ostenta el poder pues se siente cómodo, porque es que al fin y al cabo ellos crean un mal y ellos mismos vienen a postularse como la gran solución. Y es que todo esto, lo que ha sucedido con lo mal llamado paro armado, porque eso de paro no tiene nada, no hay que llamar las cosas como son. Esto es una toma armada, una toma subversiva, una toma por parte de grupos armados, de grupos ilegales. Es más, no he visto decir a los uribistas que lo llamen a los del Clan de Golfo un grupo terrorista o narcoterrorista, como que ese remoquete, ese señalamiento solo aplica para los de las FARC o para los del ELN o los de las guerrillas. Para los paramilitares no, ahí sí ya hablan de paro armado, equiparando el tema del lenguaje de paro como si esto se tratara de una manifestación dentro del derecho constitucional a manifestarse libremente, de lo que han hecho muchas personas que han salido a las calles a marchar en contra de diferentes decisiones, dentro todo esto obviamente conforme como se ha establecido en un Estado social de derecho. No. Entonces ellos llaman paro armado a algo que están haciendo un grupo armado ilegal que se alzó en armas, que ha cometido secuestros, perturbación a la posesión, asesinatos, tráfico de armas, porte de armas, tráfico de estupefacientes y muchos más desmanes.
se han tomado varios departamentos, parte de los de la costa, parte del Chocó, parte de Antioquia, y la solución del uribismo es reforzar la seguridad. Es que necesitamos un cambio, es que todo esto que está pasando es la alianza narcoterrorista del chavismo, de los farianos, del ELN, del comunismo, el socialismo, todas estas cosas en torno a Petro y a un poco más de vainas, y que por eso entonces Fico es el gran salvador. Y es que acaso en el gobierno de quién estamos nosotros, acaso en el gobierno con qué ministro de defensa estamos nosotros. La semana pasada Molano se salvó una moción de censura. Y ahí sí salían a aplaudir al ministro y un poco más de cosas. Cuando se llamaba a debates de control político sobre el pésimo manejo que tuvo el gobierno nacional y la forma en cómo reprimió, en cómo criminalizó, en cómo procedió en contra de las marchas legítimas por parte de las ciudadanías, el Congreso salió a respaldar y todos los uribistas salían a aplaudir al ministro, y que así se hace, ministro, que adelante, ministro, que mano dura con esos vándalos que salen a marchar, es que esos terroristas de la primera línea. Pero cuando pasa esto, del dichoso, entre comillas, paro armado, ahí sí no, nada. A los 3-4 días es que ya dieron orden al ejército como para que fueran a hacer presencia. No es más. No, es que esos del paro armado están pidiendo que la gente vote por Petro. Es lógico pensar eso, porque esa es ahora la nueva cuestión aquí. De hecho, si ustedes miran la prensa, hoy la prensa estaba más escandalizada. Primero, con los supuestos audios que interceptaron de miembros del Clan del Golfo pidiendo votar por Petro. Eso uno. Y dos, por el tema de lo que dijo una congresista electa por parte del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, diciendo ella que Fajardo estaba quemado y que ella enfocó parte de su estrategia en quemar a Fajardo. Entonces la prensa está más indignada por ese lado, más que por lo que está sucediendo en tema de orden público. Diego Arévalo dice: si ni RCN, Caracol, Fuerzas Armadas no llaman a ese grupo terrorista en donde mataron a sangre fría. Sí, ahí está la situación. Curiosamente, el día de hoy el doctor Londoño entrevistó a Fico y lo pusieron claro, que todo esto hace parte del pacto histórico, que todo esto hace parte del pacto criminal. Entonces para ellos es muy fácil reducir toda esta situación de lo que está sucediendo en tema de orden público, diciendo que esto es una fuerza de narcotráfico, amigos y aliados de Petro, los cuales están forzando a que se apoye la campaña del pacto histórico. Aquí no es incompetencia de Duque, aquí no es incompetencia del ministro Molano, no. Todo esto está pasando, según ellos, porque hay un candidato a la presidencia, como lo que es Petro, que está forzando a que haya un paro armado, según ellos, en el norte del país. Voy a bajarle aquí a la música y escuchemos parte de la entrevista del doctor Londoño al que según él va a ser el próximo presidente de Colombia. Doctor Federico Gutiérrez, próximo presidente de la República de Colombia. Muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. ¿Cómo está, señor? Me alegra mucho saludarlo. Pues el gusto es nuestro. Doctor Federico, usted va a ser presidente de la República de un país que tiene en este momento 89 municipios paralizados, 6 departamentos en una situación terrible. La cocaína sigue rumbando, con ella la violencia, con ella todos los desórdenes. Y esto es un programa que se viene cumpliendo meticulosamente por parte de quienes nos están atacando desde hace ya un tiempo largo. Usted va a ser presidente de la República. ¿Cómo enfrentar esta tragedia nacional que se llama la cocaína y el narcotráfico, que es igual a la inseguridad y a la ausencia de derecho en Colombia? Fernando, mira, acaba de describir usted bien a lo que nos enfrentamos. Además, grupos criminales que hoy apoyan directamente la otra campaña. Eso hay que seguirlo denunciando porque quieren consolidar un narcoestado. Y que dicho plan criminal que empezaron con el pacto de la picota y que lo cierran con el ELN, con corruptos, con disidencias FARC, con los peores criminales y ahora con Clan del Golfo. El pacto criminal ya está en marcha y le quieren tomar el país, acabar con la democracia y la libertad. Yo no voy a dejar que eso ocurra y yo voy a seguir adelante y tenemos que tener autoridad en contra de esas estructuras criminales. Que él es el que representa la autoridad que va a luchar contra esas fuerzas criminales que conforman el pacto criminal. Fico se cuida, está muy bien asesorado en ese sentido. Él no menciona ni a Petro, ni al pacto histórico, nada. Él dice los de la otra campaña, pero pues ya todos sabemos quién es. Que está el pacto de la picota, está el pacto con el ELN, con las FARC, ahora con los paramilitares. Entonces, según esto y según el análisis que hace el doctor Londoño con el candidato Fico, es que
todo esto hace parte de Petro. Todo esto hace parte de un conglomerado, de una empresa criminal de lo más grande, en donde hay presencia de narcos, paras, guerrilleros, corruptos, delincuencia, como mejor dicho, lo peor de lo peor. Y que ellos se han estado tomando el país y un poco más de cosas. Vuelvo y pregunto yo, ¿en dónde está entonces la responsabilidad de Duque como presidente? Y es que armando el temario y buscando aquí el material de audios para este programa, encontré algo que me llamó mucho la atención. Ojalá otra vez aquí la música, quiero que escuchen ustedes. Doctor Iván Duque, próximo presidente de Colombia, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando, un gran saludo para usted, sus compañeros en la mesa y a toda la audiencia. Doctor Federico Gutiérrez, próximo presidente de la República de Colombia, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. ¿Cómo está, señor? Me alegra mucho saludarlo. Este audio que escucharon lo encontré mientras armaba el material para hacer este episodio podcast de hoy, y es que casualmente hace 4 años, exactamente el 9 de mayo de 2018, el doctor Londoño entrevistaba a Iván Duque antes de las elecciones de primera vuelta, en donde él le decía que él iba a ser el próximo presidente de Colombia. Y hoy, 9 de mayo de 2022, o sea 4 años después, el doctor Londoño entrevista a Fico y lo saluda igualito que como lo hizo con Duque, que él va a ser el próximo presidente de Colombia. Ese video, todas estas lo puse en mi cuenta de Twitter, @JDP008, para que ustedes vean. Ahí está la imagen del video en donde efectivamente se ve la fecha y el loguito ahí del programa del doctor Londoño, para que ustedes comparen. Curioso, ¿no? Ellos nos montaron a Duque, pero hoy se desentienden de Duque. Hoy ni lo mencionan, hoy no lo traen en cuenta, no le exigen ningún grado de responsabilidad. No, aquí esto sencillamente, todo lo que está sucediendo, todo lo malo que está sucediendo, es por culpa de otro de los candidatos que está compitiendo para llegar a la presidencia. No es más. Lo cual se me hace un poco, bueno, poco no, se me hace que es absurdo y se me hace que muy testarudo, muy cabezadura el que realmente crea y asuma que Fico es el cambio, que Fico es lo que necesita Colombia, cuando en realidad hace 4 años nos decían que lo que necesitaba Colombia era a Duque, que Duque era el cambio y que iba a retornar la seguridad democrática. Voy a volver a poner el audio, esta no le voy a bajar aquí la música, vamos a ponerlo así para que escuchen otra vez. 9 de mayo 2018, saludando a Duque. 9 de mayo 2022, saludando a Fico. Doctor Iván Duque, próximo presidente de Colombia, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando, un gran saludo para usted, sus compañeros en la mesa y a toda la audiencia. Doctor Federico Gutiérrez, próximo presidente de la República de Colombia, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. ¿Cómo está, señor? Me alegra mucho saludarlo. Ahí escucharon. Es más, uno escucha la entrevista de Fico y uno se pone a revisar entrevistas de hace 4 años de Duque para estas fechas, no solo con el doctor Londoño, y dicen y hablan exactamente lo mismo. Que hay que llevar seguridad, que hay que ampliar el pie de fuerza, que hay que aumentar la presencia del ejército, fortalecer a la policía, ayudar al agro, créditos blandos, buscar una reforma tributaria que fortalezca al agro colombiano, que más salarios, que menos impuestos. O sea, realmente la campaña de Fico está aprovechando esta coyuntura de lo que llaman ellos el paro armado en el norte del país, para meter una vez más el mismo libreto que utilizaron con Duque y que pues lo han estado utilizando cada vez que hay elecciones en el país. Diego Arevalo dice, pero Alias 82 prácticamente estaba dando órdenes en Twitter. Y Woodman dice, buenas tardes amigos de Pues la Verdad, ¿será que el doctor Londoño es la cábala del uribismo? No tanto eso. Yo creo, bueno, yo siempre lo he dicho, el doctor Londoño es el número 2 dentro del centro democrático, dentro del uribismo. Y la labor de él, lo que él hace en su programa es impartir la línea de pensamiento diaria. Y de ahí se cogen los demás perfiles y cuentas uribistas y personalidades del uribismo que tienen cierto rango, cierta capacidad de voz, de transmitir el mensaje.
Es más, lo hablábamos esta mañana, todas estas aquí con doña Alejandra, con Jen y las demás gente en el grupo en Telegram, y es que uno escucha a Luis Carlos Vélez y es lo mismo de escuchar a al doctor Londoño. La diferencia es que ellos utilizan diferente tipo de palabras, pero la indignación y el mensaje va por el mismo lado. Hay una similitud más que evidente en el discurso y en los postulados que ellos promueven, que ellos dan a diario. Por lo tanto, todo esto es una misma línea editorial. Lo que pasa es que Luis Carlos es aquel que le habla al oyente joven, al oyente chévere, que escucha la FM, que le gusta ver Masterchef en RCN y entonces en las mañanas escucha la FM y después del programa de Luis Carlos escucha Villalobos, de cómo ponen canciones y de cómo hablan de los trinos de Fico y cosas así, ¿no? Mientras tanto el doctor Londoño le habla al uribista más férreo, más camandulero, más godo, ¿no? O sea, manejan diferentes tipos de oyentes, pero pues que a la larga están bajo bajo una misma ideología. Y todo esto vale. ¿Cuánto cuesta pagar al doctor Londoño? Y el doctor Londoño transmite su programa a la hora de la verdad a través de una cadena radial de RCN. No por nada el pupilo que está siempre con Londoño hablando y los otros que han estado transmiten desde la torre sonora de RCN ahí en la Caracas con 30 y algo. Ya no por nada, ellos están ahí. Luis Carlos Vélez también está en RCN. O sea, todo ese andamiaje mediático, ¿cuánto les cuesta? ¿O por qué creen ustedes que ahorita Semana está gratis? Y que Vicky David le está diciendo que porque estamos en época de elecciones, todo el contenido de Semana ya va a estar chévere, gratis, para que cualquiera lo vea. Entonces publican los pantallazos de las columnas, de las noticias. Y Vicky Dávila saca pecho diciendo es que nosotros hemos ganado tantos clics por meses según Google y un poco más de cosas. Cuando, y aquí lo tratamos en su momento, en plena pandemia se evidenció que el mismo gobierno nacional había destinado un presupuesto generoso para sostener a Semana. Y que habían contratos entre el Estado colombiano, el gobierno nacional y la revista Semana. Entonces, ¿será que por ahí viene todo ese andamiaje, toda esa estructura mediática que están haciendo en torno al uribismo? Diego Arevalo dice, Londoño sentado en el ala ultraderechista de este país, y doña Diana Reuter se conecta y dice, hola amigos de Post La Verdad. Tengo acá un fragmento de la editorial de hoy del doctor Londoño, porque a todas estas quiero que la entremos a comparar con la editorial que habla Luis Carlos Vélez hoy en la FM. Es que hoy el 9 de mayo como que es una fecha importante para el uribismo, no, pues, no solo para Rusia, que conmemora el tema de la victoria contra el nazismo, sino que hoy el 9 de mayo, mire, el 9 de mayo de 2018, el doctor Fernando Londoño le decía a Duque que era el próximo presidente de Colombia. Hoy entrevistó ese mismo 9 de mayo, pero de este año, entrevistó a Fico, sacó esta editorial que les voy a poner, un fragmento, y pues Luis Carlos también muy indignado en la editorial que compartió el día de hoy. Así que silenciemos aquí la música y pongamos fragmento de la editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad. ¿Cómo funciona el sentido pendular de la historia? Hace 20 años estábamos en una situación muy parecida a la de ahora, con Álvaro Uribe Vélez recorriendo las plazas públicas y prometiendo la seguridad. Corazón grande, pero con mano firme. Mano firme contra los bandidos, mano firme contra los narcotraficantes, mano firme contra los que se obstinan en paralizar el país. Y lo consiguió. La época del presidente Álvaro Uribe Vélez será recordada por los colombianos en la medida en que tengan memoria y no la hayan perdido, como el presidente más eficaz que tuvo Colombia en 200 años de historia. Y basándose en unos preceptos que están en plena vigencia. El presidente Uribe nos hablaba de la mano firme, que es la seguridad como valor fundante, la seguridad como principio de todo lo demás. La gente no puede tener miedo, no puede estar encerrada en sus casas, no puede quedar en entredicho para el ejercicio de su trabajo humilde pero definitivo para la historia del país. No puede ser que eso suceda. Así lo propuso Álvaro Uribe Vélez, así lo ejecutó y así triunfó. ¿Y triunfó de qué manera? De las hectáreas de coca que había, que eran muchas, no tantas como ahora, desde luego, lo de ahora es una explosión inaudita de sembrados de coca, la redujo a 45.000 hectáreas de cocaína. Y las extradiciones se multiplicaron y la defensa de las instituciones nacionales se hizo proverbial. Resultado, un país en paz, un país tranquilo, un país ganador. El uribismo insiste que en los 8 años de Uribe hubo paz, se vivió en paz. ¿Cuál paz?
la que vivieron las madres de Soacha, las que vivieron algunos desplazados. ¿Cuál paz? ¿Realmente hubo paz en el gobierno de Uribe? No. Intentaron buscar la paz porque les tocaba, cumpliendo un mandato constitucional, tanto así que Uribe tenía un comisionado de paz y adelantaba constantemente, y según lo que él decía, buscar una salida negociada al conflicto con las diferentes guerrillas y grupos armados. Pero paz no hubo. De hecho, ellos se opusieron al tema de la paz, incluso ya siendo presidente Juan Manuel Santos. Pero no, ellos no nos venden eso. Ellos solo dicen que hubo paz. Ellos lo que venden es que tiene que haber indignación, tiene que haber seguridad, que se necesita esa mano firme, esa mano dura que Uribe tenía. Y eso es algo que incluso se lo hizo hoy en la entrevista a Fico. Es que usted está en el mismo proceso coyuntural, usted está en la misma situación de hace 20 años con Uribe y ahora es usted el que tiene que salvar la patria. Entonces señala que todos son amigos, todos los grupos delincuenciales, todos los grupos alzados en armas, todos los grupos ilegales, todos son amigos entre sí y tienen a un único candidato como Petro, lo cual genera indignación. Escuchen ahora la editorial, voy a volver aquí a bajar la música, la editorial hoy de Luis Carlos Vélez, no sin antes saludar aquí a doña Jen, que dice: buenas tardes amigos de Pues la Verdad, que a todas estas, como lo estaba diciendo con Alejandra y con Jenny, estábamos viendo cómo hay una cierta similitud entre los postulados del doctor Londoño y los de aquel joven muchacho Luis Carlos, bueno, ni tan joven ya. Y ahora en la FM, el editorial de hoy con Luis Carlos Vélez. 7:15. Infiltraciones, quemar candidatos, visitas a cárceles, perdón social, declaraciones de paramilitares. Que vengan a mí los paracos, paro armado. Esta no es una campaña política, es un tsunami delincuencial. Este fin de semana debería dejar sin aire a los colombianos y llevarnos a preguntar realmente qué es lo que queremos para el futuro. Una Colombia de oscuridad donde reinen las FARC, el ELN, el cartel del Golfo, el narcotráfico, la violencia. ¿Eso es lo que queremos? Una nación donde no exista la policía o el ejército. ¿Eso es lo que queremos? Donde los malos son los buenos y los buenos son los malos. ¿Eso es lo que queremos? Las múltiples declaraciones y acciones de este fin de semana muestran que esta campaña es para algunos la puesta en marcha de su proceder delincuencial. Hablan de política, pero actúan como ampones. ¡Ampones! ¿Dónde están las propuestas? ¿Dónde están las soluciones? Lo que se viene para el país, solo teniendo el contexto internacional, nos muestra que estamos frente a uno de los escenarios económicos más difíciles de los últimos años. Altas tasas de interés, alta inflación, bajo crecimiento, alto desempleo, altos impuestos. Esto no lo resuelve alguien que se la pase hablando de perdón social o de vivir sabroso. No, señor. Para vivir sabroso se necesita levantarse muy temprano y trabajar para no apoyar un incipiente régimen delincuencial. Las soluciones no están en la venganza, no están en el odio, no están en el ELN, no están en las FARC, no están en el cartel del Golfo. Colombia no se debe arrodillar ante esta avalancha delincuencial. Y tiene que hacer lo posible para en 3 semanas votar de la manera correcta. 7:17. Si ven, escuchando los otros dos audios anteriores que puse, el de la entrevista con Fico y el de la editorial del doctor Londoño, Luis Carlos Vélez de la FM dice exactamente lo mismo. Van para el mismo lado. Que hay un candidato, no dicen nombres, que es el candidato de las FARC, del ELN, de los paramilitares, de los delincuentes. Es un candidato que busca hacer tratos con los delincuentes, que busca toda la coyuntura con los delincuentes y que lo que se necesita es un tema de seguridad, alguien firme. Por eso hay que votar bien. La pregunta es para Luis Carlos, ¿por qué él no la dice?
Para él entonces, ¿qué significa votar bien? ¿Votar bien es por quién? ¿Por Fico? Y seguramente, ¿no? Pues nomás uno deduce porque vuelvo y digo, hay una similitud muy fuerte. Y no solo la veo yo, la han visto, como lo dije hace un momento en el grupo en Telegram, tanto Jen como Alejandra. Y yo sé que ustedes que me están escuchando, ahí están las pruebas, ahí están los audios, van a empezar a ver que efectivamente hay una evidente similitud en todo el discurso, en lo que están diciendo. Luis Torque en el grupo en Telegram dice, caray, los uribestias de la FM no se esfuerzan en nada. No, sencillamente acatan, siguen, continúan con la línea editorial. Es que esa línea editorial ya está eso montado. Ellos sencillamente lo llevan a cabo. A ellos llegan las pruebas, a ellos llegan los audios, las interceptaciones. No por nada, por ejemplo, Revista Semana decía que los militares efectivamente dieron de baja a peligrosos narcoterroristas allá en el Putumayo, independiente de lo que decían otros periodistas que sí fueron allá y evidenciaron lo contrario. Vicky Dávila, desde su escritorio en la Revista Semana en Bogotá, tenía mejor información de la que podían haber conseguido los que hicieron un trabajo de campo, ¿no? La labor de ellos no es investigativa, la labor de ellos es meramente publicitaria, ellos son un megáfono político, ellos sencillamente se venden al mejor postor. En el gobierno Santos, Luis Carlos Vélez era un defensor de Santos, del proceso de paz, y criticaba el uribismo. Llega Duque al poder y pues la cosa cambió incluso días antes del famoso Rock Challenge, el reto rockero que Luis Carlos muy amablemente le hizo a Duque pues para hacerlo ver mucho más carismático. Diego Arevalo dice, yo recuerdo que a mí me tocaba esconderme del ejército para que no me llevaran porque en ese momento habían 7 cuentos de que ellos estaban desapareciendo gente y vea lo que pasó, sí. Bueno, los famosos soldados campesinos en los gobiernos de Uribe, el tema de montar muchachos en un camión y llevárselos para un batallón, a pesar de que la misma Corte Constitucional ha dicho que eso no se puede permitir, que eso no, porque está el tema de la objeción de conciencia, el que quiera presta el servicio, el que no pues pague la libreta, pero pues cumpla con el requisito. ¿Por qué Luis Carlos? ¿Por qué Fico? Porque el mismo doctor Londoño dicen que es que Petro está de brazos abiertos con los paramilitares. Voy a poner aquí en este audio, ellos traen a colación una interceptación de una llamada de un supuesto líder del Clan del Golfo, donde recomienda a su familia votar por Petro, y otro en donde Petro, en tarima, dice que él buscaría hacer la paz con los paramilitares. Es que la campaña de Petro ha pasado por unas situaciones que son impensables, pues impensables desde el punto de vista, doctor Fernando, de la campaña limpia, ¿no? De la campaña a la calle y con los votos, pero esto de infiltrar las campañas, de acabar con el rival como lo acabamos de escuchar, del acuerdo del perdón social en las cárceles, de recibir el apoyo, porque ya se lo dio, de los comunes, recuerda usted, del partido de las FARC, del Clan del Golfo pidiendo los votos por el candidato, que eso es un tema que no puede quedar a un lado. Esa grabación, doctor Fernando, existe, esa sí existe, las pruebas de otras cosas no nadie sabe que existen. Bueno, pero es así, ¿no? ¿La tiene usted por ahí a la mano? Sí, claro, aquí la tengo. Esta es una conversación que se produce entre el hermano de un sujeto que tiene por alias Siopas y la mamá de él. Escuchen ustedes. Pero entonces, es que hay que mandar las cédulas porque hay que votar. No, a mí no me metan en ese cuento, Yo no sé cómo anda a decir su hermano, no sé. ¿Quién? Su hermano. ¿Y eso? Ahí atentamente decirle eso. A traerle la razón de que votaran. ¿Y por quién? Pues por Petro. Porque votemos por ese man. Bueno, no hay duda. Ese man es el del Clan del Golfo, como ese man es el de los comunes, es decir, de las FARC, como ese man es de los narcotraficantes de este país, que van a tener una situación excepcionalmente favorable, si es que Gustavo Petro llega a ser presidente de Colombia. Que líbranos, señor, de todos los males. Bueno, y que ahora Petro ataca al presidente Uribe y que le hace un llamado al paramilitarismo, supuestamente enemigos. El paramilitarismo, en la misma forma en que se financia y se nutra de los cultivos ilícitos y de la cocaína, es amigo de Gustavo Petro. ¿Cuál paramilitarismo? Eso es cocaína venteada, como dicen por ahí, ¿no es cierto?
Pues es que quien dice rechazar tanto a los paramilitares, ¿por qué los llama? No será porque los rechaza. Escuchemos, y este me parece otro de los actos vergonzosos de este sujeto. Escuchemos qué dijo en Plaza Pública Petro este fin de semana. Arrinconado como se lo merece, que Uribe y sus paracos queden arrinconados como se lo merecen. Uribe que se vaya a cuidar sus nietos, los paracos que vengan aquí, porque tendrán una segunda oportunidad, como todas las sociedades deben tener una. Lo ha dicho claro y categóricamente, los paracos que vengan aquí porque se les dará una segunda oportunidad, más del perdón social, solo que ya no manda a nadie a las cárceles a hablar del tema, sino que lo hacen en Plaza Pública. Los paracos que en cuanto a narcotraficantes son íntimos amigos de Petro como lo eran desde los años 80 y tantos, cuando se reunían en Centroamérica, cuando atacaban el Palacio de Justicia en compañía. Pues es que eso viene desde allá, y esto hace la módica suma de 35 años. Las cosas no han cambiado, las cosas siguen igual. La izquierda, supuesta izquierda, se nutre exactamente en las mismas fuentes, la fuente de la cocaína, ¿no? Todos son amigos de Petro. Pues muy popular Petro. Pues ahí en el fragmento del audio que ellos sueltan de la tarima, ahí se entiende pues que Petro estaba invitando a las fuerzas paramilitares a que si él llega a ser presidente se busque una salida negociada. Es que les guste o no a los uribistas, eso es una obligación del presidente de turno porque es un mandato constitucional. La Constitución siempre dice que hay que buscar la paz de forma constante, que hay que buscar una salida negociada y que perpetuar un tema de conflicto a nivel bélico debe ser la última instancia, la última razón como para entrar a actuar. Es más, Uribe hizo la paz, entre comillas, con ciertos grupos paramilitares. Pero eso para el uribismo sí no hay problema. Les creó una jurisdicción propia especial, que eran los tribunales de justicia y paz. Que eso también tuvo muchos líos y todo, porque no estaba tan bien estructurado como lo que se hizo con el tema del proceso de paz. De hecho, el tema de los paramilitares que adelantó Uribe dejó demasiadas lecciones, porque fueron más malas las experiencias que hubo, que ayudaron a que en su momento no se cometieran esa serie de errores muchos de ellos predeterminados, a la hora de fijar una salida negociada con las FARC. Entonces aquí hablar de paz con un bando o con el otro sencillamente se traduce en que si usted quiere hablar de paz con los paramilitares, usted es un paramilitar más. Si usted quiere hablar paz con la guerrilla, usted es un guerrillero más. Si usted quiere hablar de paz con narcotráfico, con lo que sea, usted es un narcotraficante más. Es sencillo reducir ese tipo de discursos, es sencillo llevar a eso porque pues prácticamente la persona que está escuchando, el pobre incauto que traga entero, pues va a decir, uy no, sí, es que Petro es entonces el narco, paramilitar, guerrillero, terrorista. O bueno, no sé ustedes cómo lo llamarían. Pero bueno, vuelvo al punto. ¿Ven la similitud de los discursos que hay entre Luis Carlos Vélez y el doctor Londoño? Van por el mismo lado. Discurso que es acogido y desarrollado, como lo hizo Fico en la entrevista que hoy le dio al doctor Londoño, y que lo que Jenny comentaba, el mismo Fico también comentó, porque también Fico fue entrevistado hoy por Luis Carlos. Sino que audios de esa entrevista sí no tengo, pero ahí la pueden encontrar ustedes. Ustedes van a revisar y va por el mismo lado. Moonman dice, el doctor Londoño hablando de los narcoamistades de Petro, pero se le olvidan las fotos de Uribe y Duque con el ñeñe. Bueno, en esos casos la memoria es selectiva y Trunero dice Petro es Rambo. Amistades peligrosas. Hay una canción de un grupo español que se llamaba así. Creo que el grupo se llamaba así o la canción, ya no recuerdo. Muy famosos en los 90s. Curiosamente, Petro dicen que está muy mal rodeado, pero bueno, él verá. A mí lo que me llama la atención de todo esto es la similitud en los discursos. Pero no. El tema del paro armado pues sencillamente ha pasado a un segundo o tercer plano, porque aquí ahora lo más grave fue lo que dijo la congresista electa Isabel Zuleta del Pacto Histórico, haciendo referencia a que Fajardo estaba quemado.
Entonces salieron los homeopáticos del Partido Verde, los tibios, indignadísimos, es que esas no son las formas, nos maltratan, nos atacan, llegando incluso a comparar que Fajardo, el señalar a Fajardo como alguien que se ha quemado es lo mismo que decir que las mujeres se hacen violar y un poco más de cosas. O sea, realmente el nivel creativo, el nivel argumentativo de los votantes del Partido Verde, los homeopáticos de la política, los que van por Fajardo, pues sencillamente está trastocado, están desesperados y hacen alusión a una declaración que fue grabada con el consentimiento de la congresista electa en un marco de campaña, en un contexto de campaña, donde ella habla que Fajardo estaba quemado, pero pues no es que quieran matar a Fajardo, pues eso no creo yo, no sé ustedes, pero yo no lo veo que es por ahí. No es que quieran eliminar a Fajardo, no es que lo quieran echar al fuego literalmente como están incluso algunos suponiendo, no, sino que sencillamente en temas y en términos electorales pues se habla de quemados. Es más, cada vez que hay elecciones de las que sea siempre se habla de quemados, que son todas las personas que perdieron las elecciones. Y está el famoso pabellón de los quemados, porque así lo han titulado diferentes medios de comunicación. Pero como esta vez lo dijo alguien de la campaña del Pacto Histórico, entonces no, que eso es feo, que eso es polarizar, que un poco, no, o sea. Los homeopáticos del Partido Verde, los que hacen esa política embaucadora, una política propia. O sea, ¿qué es lo que hace el Partido Verde? Los famosos tibios, que de centro no tienen nada. Ellos aprovechan, y eso se lo decía Diego Arevalo, todas estas en Twitter, ellos aprovechan el descontento que hay sobre el tema de la política, sobre los casos de corrupción, de violencia, un poco más de cosas, ¿no? Entonces ellos se tratan de mostrar como que son los alternativos, los chéveres, es que tú votas por mí, vas a tener un voto deconstruido, un voto que no polariza, que no genera odios de clase, nosotros nos alejamos de esos extremos feos, ¿no? Nosotros somos chéveres, usamos gafas, somos nerd, tenemos un candidato profesor, tenemos un faro de la moral que es Mocus y un poco más de cosas, ¿no? Ellos se muestran como la New Age, la nueva era de la política. Por eso les decimos desde aquí, pues la verdad, la política homeopática, porque ellos son homeopáticos. La homeopatía es una estafa, la homeopatía como tal es algo que no tiene mayor respaldo científico y que sencillamente no es practicado en debida forma porque no puede ser tenido en cuenta hasta tanto no contar con el suficiente, y vuelvo y digo, respaldo científico porque realmente no lo tiene. Si la medicina homeopática funcionara, sencillamente sería medicina, no se llamaría medicina homeopática. Tiene el apellido, el remoquete homeopático porque sencillamente se hace claridad que es una medicina que no goza con el respaldo de los diferentes estudios para poderla ejercer. Palabras más sencillo, es pura carreta, es pura demagogia, es una postura embaucadora. Por eso los del Partido Verde, los de Fajardo, estos tibios, son los homeopáticos de la política. Ellos tratan de hacer lo mismo que con la medicina, lo que quieren hacer es con la política, en el sentido que ellos se muestran como los alternativos, los chéveres, somos lo nuevo, mira, es que nosotros vamos a desarrollar un nuevo esquema de política, y eso es pura carreta. Miren la alcaldía de Claudio López, miren lo que ha sido la alcaldía de Claudio López, miren lo que han sido las gobernaciones y la alcaldía de Fajardo, miren todo el tema de Hidroituango. Y de eso la señora Isabel Zuleta del Pacto Histórico pues tiene mucha razón en los señalamientos y en los postulados que ella ha dicho y ha planteado, que incluso han llegado a nivel judicial y a nivel disciplinario y también de control fiscal, en donde se evidencia una clara responsabilidad por parte de Fajardo. Entonces, la política homeopática es eso, es algo ficticio, es algo embaucador, es algo que se utiliza más bien como para tratar de pescar adeptos, pero que en realidad no sirve, que cuando llegan al poder, cuando llegan a ciertos cargos, no hacen nada, siguen haciendo las mismas prácticas que ellos, de puertas para afuera, buscan criticar. Vuelvo y digo, la alcaldía de Claudio López es un mejor ejemplo, lo que es algo dentro del Partido Verde. Los diferentes congresistas que han estado en el Partido Verde, Angélica Lozano y otros más. Miren a Mocus, el faro de la moral, es que Mocus sacó el lápiz y él los enseñaba que con educación, que con tranquilidad se puede llevar un buen debate político. Carreta.
Antanas Mockus, para estas fechas, hace 4 años, se había hecho elegir de forma corrupta, violando el régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Por eso fue que su curul fue demandada y el Consejo de Estado, pues, la máxima instancia de lo contencioso administrativo, determinó que su curul tenía que ser removida. Su cargo tendría que ser declarado nulo. ¿Por qué? Porque Mockus se hizo elegir congresista siendo representante legal de Corpo Visionarios, mientras esto de Corpo Visionarios, Corpo en mermelados, como le decían algunos, pues tenía contratos con el Estado. Mockus se hizo elegir de forma corrupta, pero él es el faro de la moral, que lo descongelan cada cierto tiempo para que vaya a hacer campaña política y lo ponen y todo. Ay, yo quiero tener un candidato profesor y un presidente profesor como Mockus, pero como Mockus no está, entonces estaba Alejandro Gaviria, pero Alejandro Gaviria se nos quemó en las consultas, entonces quedó Fajardo, y en las encuestas pues Fajardo incluso es superado irónicamente por el voto en blanco. O se van a ir a ver ballenas, como dice el Trunero aquí en el chat en Spreaker. Entonces, todo lo que sucedió este fin de semana quedó borrado por el video, el audio de Isabel Zuleta hablando sobre la quema de Fajardo. Intentan hacerlo ver como es que ellos querían eliminar a Fajardo y un poco... Pues, se me hace exagerado. Me preocupa más la situación de lo que está sucediendo en el norte del país, en diferentes departamentos, en donde se está llevando a cabo una toma armada por parte de diferentes grupos ilegales, y ante la desidia y ante la omisión pues del presidente de turno, que en este caso es Iván Duque. Pregunto yo, Trunero dice Mockus con C con K, sí, creo que ese es Mockus con C, bueno, no me acuerdo cómo se escribe Mockus. Pregunto yo, ya para ir finalizando este episodio podcast, siendo ya a las 5:58, ¿qué creen ustedes que va a pasar ahorita en el Congreso colombiano? El Congreso de mayoría uribista. O sea, mire, la oposición, el Congreso que hoy tiene Colombia, hasta antes del 20 de julio que se posesiona el nuevo Congreso, es de mayorías uribistas. Gracias a eso, cada vez que la oposición citaba debates de control político, por ejemplo, a los ministros de Defensa, Botero, Molano y así, y que iniciaban debates para llevar a cabo una moción de censura, pues estas mociones eran hundidas, como lo que sucedió con Molano hace 8 días, con el tema de los bombardeos en el Putumayo. ¿Creen ustedes que el uribismo, siendo hoy mayoría, en alianza obviamente con conservadores, con cristianos, con liberales, con Cambio Radical, o sea, por ende con los mismos partidos que hoy apoyan abiertamente a Fico, ¿creen ustedes que estos partidos van a hacer un debate de control político, van a citar a una moción de censura al ministro Molano? ¿Por la falta de control? ¿Por la desidia? ¿Por la omisión? ¿Por no haber tomado las medidas contundentes y haber desplegado la fuerza pública para contrarrestar esa toma armada del Clan del Golfo? Habrá un debate de control político en donde le exijan a la inteligencia colombiana a cargo del gobierno nacional el por qué no se anticiparon y por qué más bien se prestaron a hacer un show mediático con una caravana llevando a Otoniel para extraditarlo, pero no ser capaces de prever que esa misma fuerza del Clan del Golfo se iba a tomar diferentes departamentos del país de forma violenta. Habrá un debate de control político en donde se le cuestiona al gobierno nacional y a los diferentes ministros las declaraciones que Iván Duque dio el año pasado diciendo que era el final del Clan del Golfo, que el Clan del Golfo moría ya con la captura y posterior extradición de Otoniel. Porque eso lo dijo Iván Duque, el presidente de ellos. Y ellos como congresistas que son mayoría oficialistas van a hacerle un debate de control político frente a todas estas irregularidades. O sencillamente no va a pasar nada. Porque yo no puedo entender cómo es que buscan echarle culpa de lo que está sucediendo a un candidato presidencial y no al gobierno que ellos tienen
Y es el que nos tiene así. Porque Iván Duque es de ellos. Ellos lo pusieron. Escucharon ustedes el audio de Londoño, 9 de mayo de 2018. Iván Duque, próximo presidente de Colombia. 9 de mayo de 2022, Fico, nuevo próximo presidente de Colombia. O sea, ellos son buenos poniendo presidentes, pero son malos llamándole la atención. Porque aquí el responsable de todo esto es el gobierno nacional. Es Iván Duque, es el que puso Uribe. Es el que ellos, desde el Congreso, han respaldado y han defendido frente a los diferentes debates de control político que una minoría de la oposición ha intentado llevar a cabo en el legislativo. ¿O es que el tema del orden público pasa más por responsabilidad de un candidato presidencial que hoy no ostenta el poder, en vez de achacárselo directamente al presidente de la República? Woodman dice, Mocus es un corrupto, se hizo elegir de manera irregular, pero no se le puede decir nada porque es el patriarca del tal centro. Sí, de hecho, si ustedes recuerdan un comercial lanzando la campaña de Claudio López a la alcaldía, salía el mismo Mocus agarrándola a ella ahí en los hombros y dándole un beso en la frente, ungiéndola como candidata de los verdes, en un video de lo más patético y lo más cringe, creo que es la palabra que utilizan para eso, de lo más repulsivo que puede haber, de lo más grotesco. Son las 6 de la tarde. Son las 6 de la tarde ya con 2 minutos. Con esta última reflexión los dejo. Y es, el Congreso hoy llamará a debates de control político al gobierno nacional por lo que está sucediendo en el norte del país, en diferentes departamentos. O sencillamente con eso sí no dicen nada. Porque eso sí, Fico es el cambio. Así como nos pusieron a Duque, nos quieren poner a Fico. Pero Fico es el cambio. La misma gente que puso a Duque nos quiere poner a Fico, pero Fico es el cambio. Los mismos partidos que pusieron a Duque, que apoyaron a Duque en segunda vuelta, hoy están con Fico. Y hoy son mayoría en el Congreso, en este Congreso. Pero el cambio es con Fico. ¿Cuál va a ser el cambio con Fico? ¿A qué van ellos con Fico? Mañana nuevo episodio podcast, mañana martes 10 de mayo, desde las 5 de la tarde. Por favor, compártanos, ayúdenos a llegar a muchas más personas, ayúdenos a que Post la Verdad siga creciendo. Síganos en Spreaker, síganos en Twitter, @postlaverdad, ayúdenos a crecer, hagan parte del grupo oficial en Telegram de Post la Verdad. En la descripción están los enlaces. Muchísimas gracias a todos ustedes, el Twitter mío es @jvp008. Y gracias por haberme acompañado hoy aquí, en este podcast de hoy lunes 9 de mayo, en Post la Verdad. Hemos llegado hasta el final de este episodio podcast. Gracias por habernos acompañado.